Él guardaba un odio muy profundo por aquellos federales. Para él verlos era prácticamente ponerse en posición de combate al instante. Él deseaba acabar con todo ese movimiento, con todo ese ejército. Ahí había una fogata y había más de una docena de hombres sentados alrededor. Eran hombres del movimiento, eran cristeros, pero no era la gente que él había dejado. Eran sus compañeros que habían sido fallecidos en batalla, porque sabía perfectamente bien que lo que él estaba viendo era el fantasma de aquellos compañeros. Eran fantasmas, eran cristeros fantasmas. Entre las sombras de los pinos salió un hombre. Es nuestro Señor de la Sierra. Es mi Padre Dios, es Cristo Rey. No podía creer lo que estaba viendo. Él se colgó del cuello del caballo, lo arrió para que ese caballo saliera corriendo a toda velocidad, pero él muy inteligentemente se colgó del cuello cubriéndose con el cuerpo del caballo. Y aquellos hombres detonaron sus armas, pero sin éxito. No lograron pegarle ni a él ni al caballo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a una historia más, a una historia de carretera. Y mientras recorremos este camino, con mi historia yo los quiero llevar hacia otro lugar. Los quiero llevar hacia la Sierra de los Cardos, donde un guerrero cristero asegura haber visto a Cristo Rey. Y sobre todo les quiero platicar cómo esa aparición cambió su vida. Y hoy en día todavía se sigue sintiendo aquella presencia por aquellos cerros. Esta historia sucedió en diciembre, en el tiempo de frío por allá por el año de 1927. Y aquel guerrero cristero se llamaba Julián, mejor conocido como el Arriero. Él conocía perfectamente bien todas las veredas en el cerro, todos los caminos de herradura, todos esos rincones, los peñascos. Conocía perfectamente bien la sierra. Las recorría todos los días con su gente, protegiendo a su pueblo y a su religión. Porque para él, la sierra pues era un lugar sagrado, era un lugar de oración. Entonces él no iba a permitir que los federales pusieran un solo pie en ese lugar. El lugar donde normalmente él se escondía o él descansaba, pues eran unos peñascos que estaban ya justo en la entrada a Valparaíso. Valparaíso, donde la gente defendía su fe con el machete en la mano. Julián, el arriero, ya tenía varias batallas, él ya le había tocado combatir en varias ocasiones y desgraciadamente le había tocado ver muchas ocasiones ver a sus amigos cómo perdían la vida en la guerra. Amigos de infancia, amigos que había hecho en el movimiento, amigos de fe, sus propios hermanos, le había tocado ver cómo perdían la vida. Entonces él tenía un odio en el pecho. Cada que miraba un federal, él sentía que le hervía la sangre y le ardía el pecho. Se le dificultaba el respirar. Él guardaba un odio muy profundo por aquellos federales. Para él verlos era prácticamente ponerse en posición de combate al instante. Él deseaba acabar con todo ese movimiento, con todo ese ejército. Él ya tenía algunos meses custodiando la sierra, desde la parte más alta del cerro, desde aquellos peñascos, divisando el valle. Pero desgraciadamente se le terminaron las provisiones. Tuvo que bajar al pueblo con un grupito de su gente y dejó otra parte custodiando, cuidando ese lugar. Pero en esa bajada al pueblo, en esa bajada hacia Jerez, tuvo un encuentro con los federales. Desgraciadamente hubo una batalla muy grande, una batalla muy sangrienta, donde él perdió gran parte de su gente y desgraciadamente él también quedó malherido. Su caballo ya no pudo más. Su caballo quedó ahí en ese lugar y él tuvo que regresar malherido y caminando a internarse, a perderse, a esconderse allá en aquellos peñascos donde solamente él se sabía mover, donde solamente él conocía. Caminó por gran parte del día hasta llegarse la noche. Él iba en busca de una cueva que solamente él conocía, ni siquiera su gente, porque él esa cueva la tenía preparada. La tenía precisamente para eso, por si algún día alguien lo perseguía, por si algún día se tenía que esconder, ni siquiera su gente supiera dónde encontrarlo, para que no fueran a ser torturados exigiendo su localización, su ubicación. Entonces solamente él conocía la entrada a aquella cueva. Se dirigió hacia allá y en punto de las 11 de la noche llegó a aquel lugar. Mientras él buscaba algunas hierbas para curar sus heridas y poderse refugiar en aquella cueva, alcanzó a divisar una columna de humo.
humo saliendo de entre unas peñas que eran mejor conocidas como el Trono, por la forma que tenían aquellas peñas, aquellos peñascos. Había humo. Él agarró su rifle y se dirigió hacia ese lugar esperando toparse con sus compañeros, con aquellas personas que había dejado vigilando, y preguntarles si sus hombres, los que sobrevivieron, habían llegado, si los federales no les habían dado alcance. Entonces se dirigió inmediatamente hacia ese lugar con su rifle en la mano, y al llegar a una peña, a un peñasco ya muy cercano a ese lugar, un peñasco que es muy conocido porque tiene una forma de mano, una forma de dedos apuntando hacia el cielo. De ahí se divisaba ese otro peñasco, y cuál va siendo su sorpresa, que él esperaba ver a sus compañeros vivos, a los que dejó vigilando y a los que lograron sobrevivir a aquella batalla, pero no. Ahí había una fogata y había más de una docena de hombres sentados alrededor. Eran hombres del movimiento, eran cristeros, pero no era la gente que él había dejado. Eran sus compañeros que habían sido fallecidos en batalla. Eran sus compañeros que él sabía perfectamente bien que ya no existían. Eran aquellas personas que él vio morir. Eran esos compañeros que habían dado su vida por el movimiento, por sus creencias, por su religión. Él no podía creerlo. Ahí estaban, sentados alrededor de aquella fogata, con sus sombreros anchos, con esa ropa característica, con aquel escapulario colgado al cuello. Pero curiosamente ellos no se percataban de su presencia. Aparentemente no se habían dado cuenta que él estaba ahí. Pero sus heridas no sangraban. Sus heridas tenían sangre seca alrededor. Sus rostros se miraban pálidos, y donde deberían de estar sus ojos solamente se divisaban las cuencas oscuras. Aparentemente no tenían ojos y no volteaban hacia ningún lado. Solamente se quedaban viendo muy fijamente hacia aquel fuego. El ambiente en el lugar cambió. Estaba haciendo un aire heladísimo, un aire que golpeaba los pinos, golpeaba los árboles. El ambiente cambió al instante cuando él llegó ahí, a ese lugar, al ver a sus compañeros fallecidos ahí frente a aquella fogata. El aire cesó. El ambiente frío cambió. Se puso un ambiente cálido muy curioso, y una bruma, una niebla muy espesa empezó a cubrir los alrededores de aquel peñasco. A pesar de ser personas que él conocía, a pesar de saber que eran sus compañeros fallecidos en combate, él no sabía si acercarse, porque sabía perfectamente bien que lo que él estaba viendo era el fantasma de aquellos compañeros. Eran fantasmas, eran cristeros fantasmas. Él estaba ahí, congelado de miedo. Nunca en su vida había presenciado algo así. Jamás. Él era de las personas que nunca había escuchado una historia que para él fuera creíble. Él no creía en fantasmas, mas sin embargo ahí estaban sus compañeros. Él los reconocía. Eran fantasmas. Estuvo ahí por un tiempo observándolos, a ver qué movimientos hacían, a ver cómo se comportaban, pero nada. Ellos ni siquiera se movían, no se volteaban a ver, no platicaban entre ellos, no susurraban, no se movían, no respiraban, no hacían nada. Simplemente se quedaban viendo hacia el fuego. No se escuchaba ni un solo ruido, nada, nada. Simplemente ahí estaban sentados. Él estaba congeladísimo de miedo. Él sentía que si hacía algún ruido, si llamaba su atención, no sabía qué era lo que iba a pasar. ¿Lo reconocerían? ¿Sería que tal vez él también ya no tenía vida y no se había dado cuenta? Él revisaba sus heridas, pero no. Sus heridas todavía brotaban sangre. Él todavía sentía sus latidos, los latidos de su corazón. Él todavía sentía su pulso. ¿Pero por qué estaba viendo aquella aparición fantasmal? ¿Por qué? ¿Sería acaso que él ya estaba trascendiendo, estaba a punto de perder la vida? No le encontraba explicación a esa visión. Lo único que se le vino a la mente fue: Dios mío, Padre mío, ayúdame. Ayúdame, si es que ya voy para contigo, por favor dame un tiempo más, yo todavía no me quiero ir. Yo tengo una misión aquí en este mundo. Yo tengo que defender tu palabra. Por favor, Dios mío. Él estaba pensando eso en su mente, cuando de repente aquel grupo de cristeros se puso de pie.
Se pararon todos al mismo tiempo, igual, sin hablar, sin moverse. Simplemente se pusieron de pie, todos al mismo tiempo, como si algo los hubiera puesto en alerta. Nuestro buen amigo Julián, el arriero, también se puso de pie y agarró su rifle por si acaso, por cualquier cosa, cuando de repente, entre las sombras de los pinos, salió un hombre. Pero no era un hombre común, no era una persona que él conociera, ni estaba vestido de acuerdo a la época. No traía esos trajes de manta, no traía guaraches, no traía ese sombrero ancho. Pero era una persona que se le notaba en su rostro que tenía muchísimas batallas. Se le notaba que era una persona que había sufrido bastante. Pero su aspecto era muy raro, era muy extraño. No era ni la vestimenta ni el estilo de esta época o de esa época en la que Julián estaba viviendo. Era una persona con un manto largo y el cabello largo y su barba muy larga. Él reconoció al instante aquella figura, la figura de aquella persona. Y esa persona pasó caminando justo en medio de aquellos cristeros fantasmas, a un lado de aquel fuego, y se dirigió directamente hacia Julián, hacia el arriero. Llegó y se paró frente a él. Y Julián dijo: es nuestro Señor de la Sierra, es mi Padre Dios, es Cristo Rey. No podía creer lo que estaba viendo. Era el mismísimo Jesucristo quien estaba frente a él. Levantó su mano tratándolo de tocar, y Julián pudo ver aquella llaga en su palma, en la palma de la mano. Pero esa llaga no sangraba. Esa llaga no sangraba, simplemente era un orificio por donde Julián podía ver las estrellas. Era como si fuera un portal hacia el cielo aquella llaga. Él se quedó viéndolo, se congeló aún más. No habló, no dijo nada, solamente en sus pensamientos estaba pensando el por qué estaba viviendo esa situación. Cuando de pronto se escuchó una voz que parece que viene de las entrañas de aquellos peñascos, y le dice: Julián, no te asustes, no tengas miedo, soy yo, no tengas miedo. Julián le dice: tú eres el Cristo de los cerros, nuestro Señor de Valparaíso. Yo lo sé, sí, tú eres nuestro Señor de Valparaíso, el Cristo de los cerros. Julián se puso de rodillas frente a él y le dijo: Señor, por favor, dame fuerzas para seguir peleando en tu nombre. El Cristo de los cerros le dijo: Julián, ¿ves a estos hombres? Ellos ya entregaron su vida por mí. Esta sierra está muy llena de sangre. Todos los cerros están pintados de rojo. Mi reino no se construye con la pólvora que compras en el mercado de Jerez. Mi reino se construye con el amor que tú dejas por todas estas veredas, con el amor que tú dejas sobre tus compañeros, sobre toda tu gente. No con la pólvora, no con la sangre, con amor, Julián, con amor. En ese momento se suelta un aire muy helado, el aire de la sierra, y esa visión desaparece junto con aquella ráfaga de aire. Julián se queda profundamente dormido, estaba ya muy cansado, muy malherido. Al siguiente día, al alba, Julián despierta, cubierto de una escarcha, por el frío, por la temperatura de la sierra. Y al despertar y ponerse de pie, él se da cuenta que sus heridas han sanado. Estaba completamente curado y él se puso a recordar lo que había pasado, lo que había visto. Se dirigió hacia el peñasco, hacia aquel peñasco, hacia el trono donde estaba aquella fogata. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ahí, justo ahí, en medio de aquella fogata, estaba el escapulario que había perdido en batallas anteriores. Ese escapulario que le había sido arrancado de su cuello estaba ahí sano y salvo. Al instante, comprendió el mensaje que le dejó aquella persona. Agarró su escapulario, se lo amarró al cuello y agarró rumbo hacia Valparaíso. Pero al ir llegando al cuartel, decidió que no. Solamente llegó con sus compañeros y les dijo que iba a despedirse, porque a partir de ese momento su misión era otra. Julián regresó por aquellas veredas que conectaban Jerez con Valparaíso, esas veredas que él tanto había protegido, esas veredas que él tanto cuidaba, ese lugar sagrado para él, ese lugar de oración. Al ir caminando y casi acercándose hacia Jerez, alcanzó a divisar una columna de humo saliendo también
de aquellos peñascos que estaban muy cerquitas ya al Valle de Jerez. Se acerca y ahí estaba un grupo de federales. Pero en esa ocasión no le hirvió la sangre, no le dio aquel dolor en el pecho, ni le dio esa rabia que le daba por detonar su arma y acabar con todos ellos. No, se sentó allí a observarlos. Sentía una paz, una calma muy extraña, algo que él ya tenía muchísimos años que no experimentaba, la paz. Decidió que en ese preciso momento iba a dejar su arma, su rifle, hizo un hoyo al pie de un encino y ahí dejó enterrado ese rifle con todo y su parque, porque él decidió que no iba a volver a detonar un arma, porque ahora su misión era otra. Desgraciadamente, la guerra seguía. Aquellas batallas entre federales y cristeros se seguían dando por todo el país, por todo el estado. Pero ahora su misión era caminar por aquellos caminos y darle cristiana sepultura a aquellos compañeros que andaban defendiendo su fe. Y también a aquellos federales, porque a final de cuentas Julián sabía que todos somos hermanos. Todos somos los mismos, venimos de donde mismo. No había razón para estar peleando. Él se dedicaba a darle cristiana sepultura tanto a cristeros como federales. Lo que él hacía era darle sepultura y ponerse ahí de rodillas y a orar por el descanso y el perdón de sus pecados de aquellas almas, porque a final de cuentas todos éramos hijos de la misma tierra. Y mucha gente platica que hoy en día cuando la gente se interna en la sierra y suben hasta aquella parte alta sobre aquellos peñascos y aseguran que en varios puntos donde había veredas, donde había caminos de herradura, caminos antiguos, que se dice que por ahí pasaban anteriormente los cristeros, los federales, los arrieros, toda la gente que transitaba la sierra, caminaba esas veredas. Pues hoy en día se dice que muchas de las personas que creen en Dios, que tienen su fe muy fuerte, muy arraigada, han pasado por esos caminos y escuchan las oraciones, los susurros, los rezos de Julián, muy probablemente de Julián. Se escucha cómo reza, cómo pide por las almas. Mucha gente asegura también haber visto gente montada a caballo recorriendo aquellos lugares y cuando tratan de darles alcance, esas personas desaparecen. Muchas personas escuchan gritos, escuchan detonaciones, escuchan el escándalo de la guerra. Se sigue manifestando todo lo que sucedió en aquellas épocas, pero también la gente asegura que ahí está el alma, el espíritu de Julián, al rescate de aquellos cuerpos, de aquellas almas pidiendo por ellas. Y fíjense mi gente que es muy curioso porque en aquellos tiempos sucedieron muchas cosas en esa Sierra de los Cardos, en esos cerros, tienen muchísima historia. Les voy a platicar otra, porque en aquella época también se hablaba mucho de los bandidos. No solamente la guerra de los cristeros, no solamente la religión, también se hablaba de un grupo de bandidos que se dedicaban a salir a los caminos reales, se dedicaban a salir a aquellas veredas y a asaltar a los ricos, a asaltar a las personas. Toda la Sierra de los Cardos está llena de cerros, está llena de cuevas donde se asegura que hay dinero, hay tesoros escondidos y mucha gente ha ido a buscarlos. Muchos a lo mejor han tenido éxito, a lo mejor otros no, a lo mejor otros no encuentran nada. Lo que sí les puedo decir es que hay personas que lo que han encontrado son un buen susto. A mí me platicaron una historia que hoy les quiero compartir y sobre todo lo que a mí me pasó después explorando ese lugar. Hace muchos años, un grupo de bandidos, eran 3 exactamente los que se dedicaban a asaltar los caminos. Asaltaron una diligencia y traían un tesoro muy grande, oro y plata, muy probablemente de algún hacendado. Bajaron a un pueblo muy cercano a ese lugar, y buscaron personas que les ayudaran con herramienta y a trabajar. Se los llevaron con engaños, se los llevaron con mentiras, se los llevaron hacia un punto en el cerro, hacia un punto en la Sierra de los Cardos, al pie de un encino muy característico que estaba al lado de un peñasco, en las faldas de un cerro, de uno de los cerros más altos que hay en la Sierra de los Cardos. Ahí donde empezaban los peñascos, ahí se detuvieron, con 3 personas que llevaban a caballo. La intención era llevarlos a trabajar,
o por lo menos era lo que ellos pensaban. Pero al llegar ahí se dieron cuenta que abajo de aquel encino había 3 caballos amarrados, con cargas muy grandes. Al verlo se dieron cuenta de que era lo que se trataba. Y aquellos bandidos se dieron cuenta por su expresión que ya los habían descubierto y les dijeron: cuidadito y alguno de ustedes decida huir o quiera correr, porque aquí pierden la vida. Necesitamos que nos ayuden a hacer un agujero, a hacer un hoyo para dejar nuestras cosas aquí. Necesitamos 3 hoyos profundos, de 2 metros de largo por 1 metro de profundidad. Se pusieron a escarbar cada quien un hoyo. Al terminar, les dijeron: van a poner las cargas cada quien frente al hoyo que escarbaron. Al estar ahí, dijo: atiérralo, pero no del todo. Cuando aquel tesoro estaba cubierto de tierra, le dijeron: ponte de rodillas frente al hoyo. Y desgraciadamente, con su arma, le quita la vida. Aquel hombre cae al hoyo. Y aquel bandido le dice a uno de sus compañeros: ahora tú vas a terminar de aterrar ese hoyo. Vas a aterrar a tu compañero y cuidadito y intentes correr. Empezó a sepultar a su compañero sabiendo cuál era su destino. Sabía perfectamente bien que el siguiente era él. Y exactamente, al terminar de enterrar a su compañero le dijo: vas a aterrar el tesoro y enseguida te vas a poner de rodillas frente al hoyo. Y fue lo mismo, la misma historia. Lo desvivió ahí en ese preciso momento y le dijo al tercero y último de aquellos hombres: vas a hacer lo mismo, vas a enterrar a tu compañero y por ti no te preocupes, que a ti te enterramos nosotros. El hombre empezó a aterrar el hoyo. Y en el momento en que aquel bandido le dice que se ponga de rodillas frente al hoyo, le dice: oiga, yo sé que a lo mejor ustedes no se prestan a estas cosas, pero quiero pedirle un favor. Que me dé una última voluntad, por favor. Por favor, se lo suplico. Se lo suplico, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Mire, créame que lo que estoy viviendo no es nada fácil. No es nada fácil. Tengo miedo y acabo de ver a mis amigos, a mis compañeros perder la vida. Y la verdad me puse muy nervioso. Y a mí me pasa algo muy extraño que yo no sé si a ustedes también les pase. Pero cuando yo estoy nervioso me dan ganas de ir al baño. Y créame que es una sensación que no quiero sentir en mi último momento. Cuando ya estoy a punto de entregar mi vida, yo no quiero irme con esa sensación de querer ir al baño. Deme la oportunidad, por favor, de ir a hacer mi necesidad y ya después, que venga lo que venga, yo acepto mi destino, yo sé a lo que vine. Pero por favor, déjeme ir al baño. Se voltearon a ver a aquellos bandidos entre ellos, muy extrañados. No sabían qué hacer ante aquella petición y uno de ellos, burlándose, le dice a los demás: pues ¿sabes qué? Déjalo que vaya al baño. Yo me imagino que sí ha de ser gacho morirse así. Yo me imagino que sí ha de ser gacho perder la vida, con ganas de ir al baño. Hazme el favor, dale chance que vaya, le decía aquel hombre burlándose. Pero este hombre les dijo que necesitaba privacidad. Y le dijeron: ¿sabes qué? No se te ocurre intentar algo porque te vamos a estar vigilando. Todo el tiempo te vamos a estar apuntando. Así es que ni se te ocurra. Está bien. El hombre se dirigió hacia el lado donde estaban los caballos y se sentó a hacer su necesidad. Pero en el primer descuido donde los 3 dejaron de verlo por una fracción de segundos, él se colgó del cuello del caballo y lo golpeó, lo arreó para que ese caballo saliera corriendo a toda velocidad. Pero él muy inteligentemente se colgó del cuello cubriéndose con el cuerpo del caballo. Y aquellos hombres detonaron sus armas, pero sin éxito. No lograron pegarle ni a él ni al caballo. Y este hombre logró llegar al pueblo. Le dijo a alguien del pueblo, al primero que se encontró: por favor, tráigame a mi familia hacia otra comunidad, una comunidad que estaba muy escondida en la sierra. Una comunidad que muy probablemente a aquellos hombres no se les iba a ocurrir a buscarlo ahí. Alguien le hizo el favor de sacar a su familia y ese día decidió que se iba a ir de aquí del estado. Se fue sin rumbo. Nadie sabía hacia dónde, pero se fue con todo y su familia por miedo
a la represalia de aquellos bandidos. Los bandidos regresaron a buscarlo, pero al saber que se había dado a la fuga, pensaron: ese ya no vuelve. Lo que nos interesaba era que no fuera a decir la ubicación de nuestro dinero. Lo dejaron en paz. Con el paso de los años, aquellos bandidos fallecieron, la gente envejeció, los viejos empezaron a fallecer, las nuevas generaciones sabían de aquella historia. Y aquel hombre, aquella persona que logró sobrevivir, regresó al pueblo, pero ya muy viejito, ya muy anciano, ya no podía moverse por sí solo si alguien no lo apoyaba. Le preguntaron si aquella historia había sido cierta, si era real lo que se decía que le había pasado. Y él les dijo que sí, que por eso había huido, que por eso regresaba después de tantos años, porque él sabía que aquellos bandidos era imposible que todavía vivieran, porque eran mucho más grandes de edad que él. Y si él ya era un viejito, seguramente aquellos bandidos ya no existían. Algunas personas del pueblo le pedían la ubicación de aquel tesoro. Él les daba santo y seña, pero con el paso de los años la vegetación y el cerro cambió. Nadie andaba con las señas de aquel hombre. En alguna ocasión, algún familiar le dijo: vamos para que nos lleve, usted sabe exactamente dónde es. Aquel señor, al llegar al punto, al irse acercando a aquel cerro y recordar lo que había vivido en ese lugar, no pudo. Se agarró temblando, se trabó, sentía que se iba a desmayar y les dijo que no, que a él no le interesaba ese dinero ni ese lugar, que si querían lo buscaran ellos, pero que él no se pensaba acercar a ese lugar. Se regresaron y aquel viejito no quiso saber nada de ese lugar. Pero por la ubicación, por el rumbo que llevaban, la gente más o menos dio con el lugar. Y por algunos años la gente estuvo buscando aquel dinero con aparatos. Y se dice que la gente ha estado muy cerquitas de ese tesoro, porque cuando andan ahí buscando se escuchan ruidos, se escuchan gente discutiendo, escuchan detonaciones y se escucha como si alguien discutiera. Muy probablemente eran aquellos bandidos peleándose entre ellos por haber tomado la decisión de dejarlo hacer del baño, de dejarlo hacer su necesidad, porque era un plan que él tenía para darse a la fuga. Muy probablemente aquellos bandidos se quedaron peleando, discutiendo entre ellos, y eso es lo que se escucha. A mí, mi gente, me dieron la ubicación, me dijeron más o menos cómo llegar, y en una ocasión fuimos a hacer una exploración. ¿Y qué creen, mi gente? Que a mí me tocó escuchar personas hablando. Me tocó escuchar a un grupo de personas platicando entre ellos, justo ahí donde la gente cree que probablemente esté ese tesoro. Al acercarme a hablar con aquellas personas que andaban por ahí, no era nadie. Solamente se escuchaban las voces, pero ahí no había absolutamente nadie. Entonces, lo más probable es que todavía anden aquellas ánimas, las ánimas de aquellos bandidos o las ánimas de aquellas personas que se quedaron ahí junto con el tesoro. Muy probablemente todavía anden deambulando allí en la Sierra de los Cardos. Pues bueno, mi gente, quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que este camino y estas historias hayan sido de su agrado. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video.